Muy queridos hijos, hemos comenzado a leer el libro de Tobías. En el capítulo primero, libro tercero, y el capítulo 2 del verso del 1 al 8. El libro de Tobías es un relato ejemplar, precioso. Muy técnicamente, los entendidos de Sagrada Escritura dicen que es un midrash, es decir, un relato que se construye como que si fuera historia para enseñar a las personas actitudes profundas que se deben tener y cómo se responde a diferentes acontecimientos, y el protagonista o los protagonistas van encarnando lo que se debería de haber hecho y por lo tanto lo que deberíamos de hacer nosotros en circunstancias especiales. Por eso algunas veces el contraste, ¿por qué yo en mi vida de todos los días no me sale espontáneamente esta actitud del protagonista de los protagonistas? Digo, estamos en un relato ejemplar, no estamos propiamente en una historia técnicamente contada como la conocemos, o lo que debería ser, porque las historias que nos llegan están más deformadas y más falsificadas que mandadas a hacer de encargo. No obstante, pues bien, lo primero que habría que decir es del nombre. El libro es de Tobías. En hebreo, bueno, se dice todo. Luego, para el hebreo, que solo el recuerdo al nombre Tobías le suena, aquí está el relato de lo que tiene que hacer un hombre bueno o una persona que quiere ser buena. Está ubicado, como no, en el primer destierro que sufre Israel en Asiria. El segundo va a ser en Babilonia. Y a pesar de que están desterrados, este personaje sigue siendo fiel al Señor. No es alguien para las tentaciones que tenemos algunas veces de la violencia, de salir a gritar, de oponerse con fuerza, a ver quién puede y quién no puede, y esas cosas que algunas veces las tenemos, y peor aún nos han dicho que es la única forma de cambiar las realidades, según las ideologías. Aquí tenemos un personaje que no sale a gritar, que no ejerce violencia, que no está conspirando contra el gobierno establecido, pero es fiel al Señor desde la sencillez de su existencia. Y aunque hay normas que le prohíben hacer algunas cosas, rezar al Dios de Israel, ejercer las obras de misericordia, él, a despecho de las prohibiciones y jugándose el pellejo, ejerce la misericordia. Hoy lo tenemos, que le han dicho que hay otro más del pueblo de Israel que ha sido asesinado y que lo han dejado para que se lo coman los animales de rapiña, y él, que ya le habían servido la comida, se levanta del comedor y va a enterrar a ese muerto. Y la murmuración de los que lo ven, este nunca va a entender. Ya por hacer cosas de estas ya lo habían condenado a muerte y sigue, reincidente. Cuando algunas veces a nosotros en la imaginación, algunas veces mezclada con la tentación, cómo no, y con un ingrediente sumamente dañino, cuando nuestra instrucción, sobre todo del catecismo, no es fuerte, nos imaginamos que para cambiar las realidades que nos rodean, lo que está malo, hay que hacer no sé cuántas cosas. Aquí tenemos, en este libro y en este pasaje, de cómo una vida vivida en coherencia con la propia fe es transformadora, no solo del hogar, no solo de la casa, sino que es abono, levadura
para que varíe la masa. Va a aparecer, si lo leemos el libro, un personaje al comienzo misterioso que después se va a dar a conocer como un enviado especialísimo de Dios para enseñar, cuyo nombre se puede traducir Dios enseña o Dios cura, el arcángel San Rafael. Está en lo profundo del libro que Dios también nos habla en los acontecimientos diarios, pero tenemos que ir afinando nuestro oído para saber reconocer no solo la voz del Señor, sino la presencia de los enviados especiales del Señor que nos van ayudando, nos van orientando por dónde caminar. Y esto no solo es en la imaginación del libro de Tobías, sino también en nuestra realidad de hoy, de León, de junio del año del Señor de 2013. Pasa que a veces no lo escuchamos, o por estar ocupados por nuestros problemas, que quien nos ha mandado el Señor para ayudarnos a arreglar el problema desde el fondo, no podemos atenderlo. Libro de Tobías. Si volvemos a leer la lectura, vemos una serie de cosas que no es ni de tiempo, ni es de dinero, ni es de actitudes profundas. En este pasaje, él que está en el destierro, por lo tanto le han quitado lo suyo, está en pobreza pero no en miseria, busca todavía personas que estén peor que él para compartir. Se le puede criticar, si quieren, de que ser un poquito clasista, busca lo de su pueblo, pero tenemos aquí algo que imitar. En el bellísimo Evangelio que hemos proclamado según San Marcos, capítulo 12, del verso del 1 al 12, el Señor pone un ejemplo a los escribas, a los fariseos, a los que se creen entendidos del Señor, para hacerles ver la propia realidad del pueblo de Israel. Ellos no son el dueño de la propiedad, el dueño es Dios. Ellos son los arrendatarios de alguna forma, pero no han querido dar su fruto a Dios. Y si Dios escogió al pueblo de Israel, no fue para que desprecie por desprecio a los otros pueblos, sino para poner un ejemplo que de lo que ni siquiera era pueblo, Dios podía hacer surgir no solo un pueblo, sino un pueblo de Dios, y que nadie nunca pudiera decir mi situación todavía es inferior a la de estas personas, por lo tanto Dios no se va a ocupar de mí y no me va a ayudar y no me va a salvar. Y se esperaba como fruto de este pueblo precisamente que tendiera la mano a los demás para permitirles su conversión y dirigir sus caminos hacia el Señor, pero se encerraron en sí mismos haciéndose un gueto, creyendo que solo eran para ellos. El peligro, ciertamente, para nosotros en individual es grave. El peligro para la propia Iglesia, por aquí andarían algunas expresiones del Papa Francisco, si nos encerramos en nosotros mismos para nosotros, sin tomar en conciencia que estamos inmersos en un mundo que debe ser salvado y nosotros somos el instrumento de salvación. Nuestra interacción con el mundo, lo que no es Iglesia, precisamente para que pueda salvarse. Padre, que nos van a instrumentalizar, si la instrumentalización es en vías a su salvación, al fin y al cabo la Iglesia es un instrumento. Otra cosa es que nos instrumentalicen para fines distintos a la salvación, algunos inconfesables y otros perversos. Al final, la reflexión, el ejemplo que pone el Señor, mando a mi hijo único, a él sí lo van a respetar. Sin embargo, la idea perversa, viene el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia y nos hacemos libres, independientes, y de lo que no es nuestro nos los apropiamos. Es la referencia directa a Jesucristo y al actuar perverso de ese momento en que vino para salvarnos y cómo el pueblo de Dios, por sus dirigentes, lo rechazó.
Tendríamos mucho que pensar en esto, sobre todo de cómo anda mi existencia. Y de fondo hoy tenemos a los mártires de Uganda con San Carlos Lwanga y sus compañeros, finales del siglo XIX, 1880 y piquito. Y muchas veces reflexionamos sobre el mártir, la fortaleza, el ejemplo, y está bien. Pero hoy quería pensar un poquito sobre los martirizadores, sobre los que torturan y matan a los enviados. Y la primera tentación de la idea es pensar es que son unos perversos, perdidos Pero si nos acercamos, cuando conocemos incluso casos concretos, porque hay que pensar que en nuestra Nicaragua también ha habido torturadores y ha habido martirizadores, peor aún, todavía los hay aún. Sí, son en realidad personajes totalmente oscuros, malvados en sí, que yo no tendría que decir el problema es el fenómeno de la luz que brilla en la oscuridad, que estoy citando, primer capítulo del Evangelio de Juan. Y la luz de repente incomoda la oscuridad. Y lo primero que hace es poner de relieve cosas que no se habían dado cuenta. Y es posible que en una reacción natural busquen cómo protegerse y de aquello que han pensado en su existencia, qué es lo bueno, qué es lo justo, incluso lo que los acerca al Dios que ellos piensan, es lo que deben proteger frente a la perfidia de quien les ha estado anunciando cosas distintas. Padre, ¿qué está diciendo? Pues pongamos con razón. De repente llego y hago algo que en la comunidad, en el grupo humano, resulta no solo distinto, sino incluso hasta chocante. Y es posible que los elementos constitutivos de la idiosincrasia, de la identidad de esa comunidad concreta, que puede ser extensa, se sienta ofendido. Pensemos por un momento en la reacción que hemos visto de los diferentes miembros de partidos políticos, incluso de sus dirigentes, frente a algunos pronunciamientos de iglesia aquí en Nicaragua. ¿Es porque son perversos o es porque por un momento piensan que es el otro el que está invadiendo y es el otro el que está equivocado y es el otro el que quiere hacerles daño y tienen un movimiento natural, espontáneo, de defensa de su forma de ser? Ciertamente que la aceptación del mensaje de Jesucristo, de su iglesia, obliga a optar y a cambiar y por lo tanto a matar, a hacer desaparecer lo que desde el cristianismo son costumbres malas, pero es posible que desde el grupo sea algo que incluso identifique al propio pueblo. Padre, ¿qué está diciendo? Dejemos por un momento, que están lejos, de pensar en el África negra y pensar en nuestra realidad de aquí. ¿Cuántas veces, al fin y al cabo, buenas personas que han estado prácticamente toda la vida en un movimiento o en una función dentro de la iglesia, que sin darse cuenta o se han oxidado o se han desviado, cuando se les anuncia lo que tendrían que hacer, reaccionan
con mecanismos de defensa porque piensan que es un ataque a ellos y a su identidad. Pensemos un momentito cuando ha habido que hacer transformaciones, si quieren hablar de San Juan de Dios, cuando un servidor tuvo que sustituir a Buitrago, pueden hacerlo extensivo a otros. El que viene es el malo que nos va a quitar las cosas buenas que tenemos. Pensemos, tantas veces hablo de buenas personas, no de malas personas, ni de endemoniados, hablo de buenas personas. Buenas personas que en su caminar no han examinado detenidamente y a profundidad lo que están haciendo. Y por lo tanto se anquilosan, se enquistan en una forma de ser sin crecer. Sin crecer. Y la luz del Señor es para llevar también a los cristianos a la plenitud del ser. A la plenitud del ser. Y nuestra función como guías, como orientadores, como cabeza de la comunidad, es ayudarles a crecer. ¿O cuántos piensan, después nos vamos a quejar que este pensamiento se plasme a nivel político nacional, que tal o tal persona es inamovible y que se lo quitan, se termina o la cofradía, o se termina la mayordomía, o se termina... Y lo mantenemos al interior de nuestros templos y nos escandaliza cuando esa misma idea salta, por decirlo así, a nivel nacional. Cuando alguien quiere eternizarse, por ejemplo, en la presidencia. Padre, no es lo mismo, en el fondo sí. En el fondo sí. ¿Qué fue lo que saltó? Si la verdad no completa del interior de la Iglesia a nivel nacional, o fue la desviación a nivel nacional que ha infeccionado concretamente a alguna estructura de nuestra Iglesia, sobre todo las más débiles, que son las intermedias entre la familia y la parroquia, grupos, movimientos, etc. A lo mejor habría que decir que hay una retroalimentación, aunque se piense, miren por dónde, que en el grupo son opositores al que está de gobierno, pero de alguna forma como que se retroalimentan. Hoy pensando en los torturadores, en los martirizadores, porque vamos a pedir muy especialmente por ellos en la misa, para que puedan ir teniendo la luz del Señor en la dosis que puedan resistirlo, aceptando por lo tanto su proceso de crecimiento, que tantas veces tiene que ser individualizado, y sin hablar de ello. Pero el respeto al crecimiento de los demás no tiene que ser un óbice, un impedimento para proclamar la verdad. Padre, ¿y cómo hacerlo? Hay cosas en la práctica de nuestros templos, de nuestras parroquias, también de nuestras rectorías, que nacieron por una situación coyuntural y responder a una situación de emergencia, que por alguna causa se convirtió en emergencia permanente. Estoy pensando ahorita, con todo el cariño, de que cuando vine el que me dijo, padre, viene el jueves del Santísimo, usted quédese durmiendo y yo le hago la exposición, y yo le dije, pero si me mandaron, yo soy el cura, me toca hacer la mía. Lo siento mucho si ya no vas a tener función. Hay cosas que no son delegables. Cuando hay un impedimento muy fuerte del cura, estoy pensando en la ceguera de Buitrago, pues necesitaba una ayuda especial, pero si no la hay, y cuando no se tiene este cuidado, hasta pueden pensar que uno ofende, que uno margina, que uno quita. Por eso nuestra necesidad, nuestra imperiosa necesidad
de conocer, por decirlo así, nuestra doctrina, el catecismo. ¿Y qué es lo que sería ideal? Y viendo el ideal y viendo nuestra realidad, hacemos el proceso para poder llegar a él. Padre, usted lo pone tan fácil. Oralmente las cosas aparentemente son fáciles, el operarlo en la realidad sabemos que es la dificultad. No obstante, tenemos que ver de estas etapas intermedias, no solo el fin último del hombre, que es el propio Dios, para dar los cambios y las transformaciones que van necesitando nuestras estructuras. Yo pienso en San Juan de Dios. ¿Que hay cosas que hacer? Sí hay cosas que hacer. Algunas no me he dado cuenta, ustedes tampoco me han ayudado mucho a darme cuenta esta interacción. Otras cosas sí me he dado cuenta, pero no encuentro la forma de hacerla. La reparación del templo en concreto. Habrá otras cosas más, pero cuando trabajamos juntos como cuerpo, cuando nos alimentamos con toda... Entonces, posiblemente, es cuando el torturador, el martirizador, es cuestionado y comienza a abrirse al Señor. Padre, pero nosotros no somos torturadores, no somos martirizadores, y uno tendría que preguntarse, pero ¿de verdad o sí lo somos en otra dimensión? Y no nos hemos dado cuenta. Padre, es que no he matado a nadie físicamente, si no necesito matarlo físicamente. El actual Papa ha dicho también muy recientemente, refiriéndose a las habladurías, que algunas veces, déjenme decirlo en nicaragüense, lo que él dijo un poquito en argentino, que algunas veces nos despellejamos vivos a base de tapa. Y el despellejar vivo a otro, indudablemente es una forma de martirio, de martirizarlo. ¿Y qué hacer? Pues convertirnos. Quisiera terminar la reflexión para que no sigamos pensando que el África negra es la y que nosotros somos los. Tener presente que el actual nuncio es africano y el África negra. No es de Uganda propiamente, pero este sacrificio, estas muertes, estos martirios, han producido fruto, por lo menos en algunos, que incluso es posible que esta África negra pueda darnos a la Nicaragua un nuncio. Para no caer en arquetipos y al mismo tiempo que hoy nos invita la liturgia a pedir especialmente por Uganda, por el África negra, pedir por nuestra propia iglesia, nuestras propias realidades, sobre todo de los que se sienten más seguros de que están siendo traicionados por el cura o por el no cura, sin cuestionarse frente al Señor si son ellos los que deberían de cambiar. No sea que repitamos también la actitud de estos viñadores frente al dueño de la vid. No sea que repitamos en nosotros las actitudes profundas de error del pueblo de Israel, de no abrirse a los otros pueblos para permitirles la salvación. La invitación a todos es a la conversión, a darle gracias infinitas al Señor por todo el bien que nos hace, a intentar educar nuestro oído, libro de Tobías, para escuchar la voz del Señor en nuestro caminar diario y el poder reconocer en las personas concretas a los ángeles que el Señor me manda para que me ayuden en mi trajinar, en dirigirme hacia el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.